Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Hoy vamos a aprender a tocar el ritmo de cumbia. Unos amigos me pidieron un tutorial sobre cómo tocar sobre cómo tocar cumbia y bueno, dije pues aquí les va. Pero antes quiero enviar saludos a unos amigos en Costa Rica y Honduras y por supuesto a mi amigo Oscar. Después les pongo su canal de Oscar ahí en la descripción si quieren checar su canal. Y así que evitando los intros largos, como en todos nuestros tutoriales, tome su guitarra que comenzamos en 3, 2, 1. Ok amigos, pues voy a tocar un poquito de cumbia para demostrarles un poquito cómo se toca y después les explico más a detalle dónde y cómo vamos a tocar. Voy a tener que improvisar una línea de bajo con la boca porque no tengo backing track ni un ritmo de cumbia, pero igual no necesitamos un backing track para esta demostración. Así que comenzamos. 1, 2, 3 y pam, 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 pam. Ah, por cierto, los acordes que voy a usar aquí es un La menor y un Sol. Le pongo los acordes en la pantalla. Ok, comenzamos. 1, 2, 3 y tam pam 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 pam. Como verán, no es muy difícil tocar el ritmo de cumbia, solo que normalmente tocamos hacia arriba. No tocamos para abajo, no se toca en los tiempos de abajo, no se toca en el 1 ni en el 2, siempre tocamos en el tiempo que va hacia arriba, en el 1 y. Entonces ahorita les voy a poner unas flechitas aquí en la pantalla. Si han visto las flechitas antes en tutoriales en YouTube, que mucha gente las usa, significa que la flechita que va hacia abajo es cuando tocamos para abajo y la flechita que va hacia arriba tocamos hacia arriba. En este caso, si tocáramos 4 tiempos de la A, si tocáramos todas las flechitas sería así: 1 y 2 y 3 y 4 y cambiaríamos a Sol. 1 y 2 y 3 y 4. Pero para la cumbia no tocamos todas las flechitas, así que vamos a eliminar varios. Entonces aquí en la pantalla les pongo, vamos a tocar solo las flechitas que tienen anaranjado, el cual sería el 1 y 2 y 3 y 4 y. Ok, entonces practiquemos lento. Vamos a tocar La menor, son 4 tiempos de La menor y 4 tiempos de Sol. Vamos a contar lento, ok. 1, 2, 3 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4. Otra manera que pueden practicar es que si todavía les cuesta solo hacer el I, pueden tocar así: 1, 2, 3 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y. Ahora lo mismo, el mismo ejercicio para abajo y para arriba, pero eliminamos, obviamente, solo tocamos los que debemos. Entonces hacemos 1, 2, 3 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y. Entonces les sugiero que practiquen despacio y vayan acelerando, acelérenle, no, vayan aumentando la velocidad del tempo para que ya puedan hacerlo un poquito más rápido y puedan hacer a este tempo 1, 2, 3 y 1 y 2 y 3 y 4, 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 1 y 2 y 3 y 4.
pequeño tip. Si están tocando cumbia y de repente se pierden, o si están tocando con su grupo, si son nuevos tocando y todos están empezando, cosa que pasa, yo cuando empecé todos nos perdíamos, así que es algo normal. Por cierto, no se asusten si de alguna manera están ustedes están tocando y de repente alguien se pierde. No es que estén haciendo mal, simplemente es que es falta de práctica. Todos comenzamos así. Pero el tip es este: si están tocando cumbia y de repente se pierden, van en el un y se perdieron, normalmente la guitarra siempre acompaña después del bajo. Por ejemplo, en un bajo como el que hice hace rato, así. Normalmente la guitarra va a tocar después del bajo. Por ejemplo, hace pam 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 pam. Si se dan cuenta, la guitarra siempre cae después del bajo, nunca cae en el pam 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 pam. Es después, es en el pam. El bajo cae en el 1 pam, y la guitarra cae en el i. Por eso es que tocamos un i, porque el bajo siempre cae en el 1. Pam 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 pam. Otra cosita, cuando toquen el acorde, déjenlo sonar un poquito. Pam 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 pam. No lo corten, no le hagan ta pa 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 pa. Es más como reggae. Después les voy a hacer un tutorial sobre reggae, pero este va a ser solamente de cumbia. Acuérdense, amigos, que en este canal tenemos tutoriales, covers, música original. Los que quieran seguirme en Instagram está acá. Los que quieran seguirme en Facebook, ahí abajo. Si es primera vez que ves uno de estos videos, no olvides suscribirte. Ahí abajo está el botón para que te suscribas, para que cada vez que subo un video, tutorial o lo que sea, te llegue una notificación por email. Así que no olviden suscribirse y denle like a los videos si les gusta. Muchísimas gracias y nos vemos para la próxima. Ojalá que el video les ayude.